El territorio que bordeaba la cima del cañón se extendía áspero y silencioso. Un lugar donde el viento siempre llevaba consigo un sabor metálico como si la tierra misma sangrara cobre. Por aquel filo avanzaba un ganadero solitario, Dalton Kincaid, encorvado contra las ráfagas que le golpeaban el rostro y hacían que su yegua alazana tropezara entre piedras sueltas. El cielo advertía tormenta, pero no le dio tiempo a reaccionar de pronto. El vendaval cayó sobre él como un puño cerrándose alrededor del mundo, tragándose el horizonte en un soplo, borrando cualquier rastro de camino. La yegua se espantó levantándose de manos. Dalton sintió el suelo desaparecer bajo sus botas. Fueron 20 pies de caída libre, un suspiro suspendido en el vacío. Y luego el impacto brutal que le arrancó el aire de los pulmones. Cuando logró abrir los ojos, el cielo dejó de girar, y allí, recortada contra el resplandor del sol, se alzaba una figura imposible. La forma en que aquella silueta lo observaba obligó a su cuerpo entero a quedarse quieto, casi como si el instinto supiera que un cambio mínimo podía costarle la vida. El dolor llegó en oleadas, profundo, ardiente. Cada respiración hacía crujir sus costillas como ramas secas. La pierna izquierda yacía torcida en un ángulo absurdo. Intentó moverse. Apenas consiguió girar la cabeza lo suficiente para ver a su yegua, a unos 3 metros de distancia, tumbada de lado, jadeando con esfuerzo. La pata delantera estaba rota. El ojo del animal blanco de miedo lo buscaba, pero ella no intentaba levantarse. Era lista, un caballo inteligente sabe cuándo quedarse en el suelo para no empeorar el daño. La vista de Dalton se nubló. Parpadeó fuerte, sintiendo el sabor a hierro en la boca. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? Minutos. Horas. El sol estaba más bajo, proyectando sombras largas a través del fondo del barranco. Había recorrido aquel sendero durante 3 días, siempre esquivando las rutas grandes donde la gente hacía demasiadas preguntas. La soledad pesaba, sí, pero era más segura que las palabras ajenas. La soledad, sin embargo, acababa de romperse. Se escucharon pasos sobre la arena. No eran titubeantes ni temerosos, sino firmes, seguros, como de alguien que conocía muy bien ese territorio. Dalton obligó a sus ojos a enfocar. La figura se acercaba y poco a poco, entre el velo del dolor, comenzaron a revelarse los detalles. Era una mujer alta con trenzas oscuras que caían más allá de los hombros y que llevaban cuentas que brillaban con la luz del atardecer. Su vestimenta, hecha de cuero trabajado y telas resistentes, le resultaba familiar por historias escuchadas en los puestos de trueque. Ropa apache. Su rostro era impresionante, pómulos marcados, mirada profunda y penetrante, unos ojos que parecían atravesar piel, hueso y nombres, y llegar directo a las verdades que uno escondía. Se detuvo a menos de 1 metro, estudiándolo con la misma calma que alguien examina a un animal salvaje, herido, calculando si aún representaba peligro, o si simplemente estaba a punto de morir. Dalton intentó hablar, pero de su garganta solo salió un sonido áspero. Un gemido ronco. La mujer ladeó la cabeza, y en ese pequeño gesto, hubo algo que él no logró descifrar. Se arrodilló junto a él. Dalton percibió el aroma a salvia, cuero y humo de un tipo de leña que él no reconocía. Su mano se movió hacia su pierna, y él se tensó, pero ella no tocó la herida. En cambio, apoyó los dedos en la arena junto a su bota, palpando la forma en que la caída había marcado el suelo, leyendo el impacto como si la tierra misma le contara lo ocurrido. Comprendió cómo había caído. Volvió la vista hacia la yegua, luego hacia él. En sus ojos, más oscuros que las sombras que crecían en el barranco, había algo más que cálculo. Tal vez curiosidad, tal vez reconocimiento de algo que ni él mismo sabía que poseía. Entonces habló su voz suave con aquel acento musical de los apache, formando palabras con una precisión que lo dejó inquieto. No deberías estar vivo. Dalton quiso reír, pero lo único que logró fue un suspiro doloroso. La mujer se incorporó con una fluidez que hizo pensar que quizá estaba a punto de marcharse y dejarlo allí. Su instinto lo llevó a mover la mano hacia el cuchillo en su cinturón, no para atacarla, sino para aferrarse a algo firme en medio de tanto dolor. Ella vio el movimiento y sus labios se curvaron apenas. «No vas a necesitar eso». Los ojos de la mujer eran más oscuros que las sombras que se acumulaban en el fondo del barranco.
Sin embargo, en aquella mirada no solo había cálculo frío. Brillaba también algo parecido a una curiosidad inquieta, quizá la sorpresa de encontrar al pie de un precipicio, algo que ella no había esperado hallar. Cuando por fin habló su voz, dejó escapar un acento suave con esa cadencia que convertía cada palabra en un murmullo casi musical, como si la lengua se deslizara por la boca con una delicadeza aprendida de la tierra. No deberías estar vivo. Dalton, ganadero acostumbrado a los silencios del campo, logró soltar un suspiro que habría sido una risa, si no le doliera tanto. La mujer se incorporó con un movimiento tan fluido que él creyó por un instante que estaba a punto de girarse y marcharse. Dejarlo allí tirado entregado al destino que llegara primero. Su mano, actuando por puro instinto, buscó la empuñadura del cuchillo en su cinturón, no para amenazar sino para aferrarse a algo que le recordara que aún estaba en este mundo. Ella se dio cuenta de inmediato. Sus labios se curvaron en un gesto extraño que no era sonrisa, pero tampoco burla. No vas a necesitar eso. 3 figuras aparecieron en el borde superior del barranco. 2 hombres y una muchacha joven, todos inmóviles, con la serenidad de quienes habían aprendido a escuchar a la montaña y a la tierra antes de dar un paso. La mujer que lo examinaba levantó la voz en su lengua, una mezcla sonora que descendió por las paredes de piedra como agua sobre roca pulida. Uno de los hombres desapareció de vista. Volvió instantes después con una cuerda enrollada sobre el hombro. La visión de Dalton comenzó a cerrarse en túneles estrechos. Luchó por mantener los ojos abiertos, desesperado por comprender qué estaba ocurriendo, pero la conciencia se le escapaba entre los dedos, igual que arena seca. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue su rostro. Cerca, muy cerca. Sus ojos fijos en los suyos indescifrables. «Mi nombre es Naeli», susurró ella como si revelara un secreto antiguo. «Y vas a enseñar a mis hijos todo lo que sabes». Él quiso preguntar qué significaba eso. Quiso saber por qué había decidido salvarlo, pero la noche lo atrapó antes de que pudiera siquiera mover los labios, llevándose el mundo consigo, aunque no el eco tibio de su voz, ni el suave roce de su aliento contra su mejilla. Dalton despertó envuelto en el olor a humo y a hierbas amargas hirviendo en agua. Su cuerpo entero se sentía como si lo hubieran desmontado pieza por pieza, y luego armado otra vez de forma imperfecta. Cada músculo protestaba incluso por el simple hecho de respirar. Abrió los ojos y vio un techo bajo de fibras entretejidas que filtraba la luz del sol en tonos suaves. No era una tienda de campaña como las que él conocía. Era más baja, más funcional, construida para gente que sabía moverse sin cargar más de lo necesario. Intentó incorporarse. Un destello de dolor se le clavó en las costillas y lo obligó a soltar un siseo. Una mano firme pero sin violencia lo empujó de vuelta hacia el suelo. Naeli apareció dentro de su campo de visión, el mismo gesto inescrutable en el rostro. De cerca, Dalton distinguió una cicatriz fina que recorría su mandíbula y algunos hilos plateados asomando entre su cabello oscuro. Tenía la presencia de una mujer que había ganado cada año de su vida y que no pedía disculpas por ninguno de ellos. Tus costillas están muy golpeadas, quizá alguna se haya fisurado. Tu pierna va a sanar, pero vas a cojear un tiempo. La voz de Naeli sonó tan precisa y cuidadosa como antes, cada sílaba colocada como quien mide el filo de un cuchillo antes de usarlo. Eres afortunado, añadió. La caída pudo haberte quitado mucho más. Dalton sintió la garganta reseca como si hubiera tragado arena del desierto. Mi yegua, murmuró. Algo se encendió y se apagó en el rostro de Naeli, un destello casi imperceptible. La pata estaba rota. Le dimos fin a su dolor. Las palabras lo golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Aquella yegua había sido su compañera durante 3 años, la única presencia constante que él mismo había permitido a su lado, desde que decidió vivir apartado. Dalton desvió la mirada tensando la mandíbula, para no dejar escapar el dolor. Naeli lo observó en silencio durante un instante, luego acercó a sus labios un cuenco de madera. Bebe despacio. El líquido sabía a tierra mojada, y hierbas que él no podía nombrar, pero estaba fresco, y su cuerpo lo agradeció. Mientras bebía, sintió los dedos de la mujer sosteniendo la parte posterior de su cabeza cálidos contra su cráneo,
como si esa mano supiera exactamente cuánta fuerza aplicar para sostenerlo sin invadirlo. Cuando él indicó que era suficiente, ella dejó el cuenco a un lado y comenzó a deshacer el vendaje de su pierna. Sus movimientos eran limpios, seguros, sin titubeos. Manos de alguien que había curado a demasiados heridos, incluso a aquellos que no tenían razones para seguir con vida. Al retirar la tela, la piel de Dalton quedó al descubierto, teñida de morados y azules que bajaban hasta el tobillo. Naeli presionó suavemente distintos puntos del hueso revisando si había fractura oculta. Cada toque hacía que un mensaje recorriera el músculo, pero él permaneció inmóvil, más atento al rostro de ella que al dolor. Estaba concentrada, totalmente dedicada a esa tarea. Y había algo en esa concentración, esa forma de existir solo para aquello que hacía que lo dejó sin aliento por un segundo. No hay fractura, dijo al fin. Solo daño muscular. Dolerá, pero sanarás. Dalton respiró hondo. ¿Por qué haces todo esto por mí? Ella no respondió enseguida. Volvió a vendarle la pierna con un trapo limpio, envolviendo con un ritmo constante, casi ritual. Solo cuando terminó de anudar la tela, habló aún sin mirarlo directamente. «¿Tienes algo que necesitamos? ¿Qué podría tener yo que ustedes no tengan?» Entonces sí. Levantó la cabeza y la intensidad en sus ojos le arrancó el aliento. «Conocimiento. Tus manos entienden a los caballos de una manera que pocos hombres conocen. Observé cómo tu yegua confiaba en ti incluso cuando caían. Esa confianza no nace del miedo ni de la fuerza. Viene de algo más profundo». Dalton sintió esas palabras como un peso físico sobre el pecho. «Entonces, ¿quieres mantenerme prisionero?», Naeli negó con calma. «No». Cerró el vendaje y se echó ligeramente hacia atrás sobre los talones. «Te estoy ofreciendo una elección. Enseña a mis jóvenes lo que sabes. Ayúdales a moverse con los caballos, en lugar de luchar contra ellos, y tendrás refugio, comida y tiempo para sanar». Hizo una pausa antes de continuar. «O puedes marcharte ahora herido y solo con las mismas probabilidades que te hicieron terminar al fondo de este barranco». El silencio se extendió entre ellos, denso como el aire antes de una tormenta. Afuera Dalton escuchó voces jóvenes hablando en su idioma, risas, breves pasos sobre tierra apisonada, y el sonido inconfundible de caballos respirando cerca. «¿Cuántos?», preguntó él finalmente. Ella lo miró con una ceja apenas levantada. «¿Cuántos qué? ¿Cuántos jóvenes tendría que enseñar?». Una sombra casi imperceptible cruzó su semblante. Si Dalton no hubiese estado tan atento, quizá lo habría pasado por alto alivio o satisfacción. Algo que le decía que Naeli ya sabía su respuesta, antes de que la pronunciara. 6. Entre 12 y 17 años. Son fuertes, pero les falta paciencia. Confunden fuerza con habilidad. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la ropa de cuero. «Descansa hoy». La mujer miró hacia la entrada del refugio donde la luz del desierto comenzaba a cambiar. «Mañana empezamos». Ella avanzó hacia la entrada del refugio, pero se detuvo justo en el umbral, girando apenas el rostro para mirarlo por encima del hombro. «Tu nombre. Tengo que saber cómo llamarte». «Dalton. Dalton Kincaid». Ella lo repitió en voz baja, probándolo como si saboreara el peso de cada sílaba, asegurándose de que encajara en su memoria. Después desapareció entre la luz del desierto, dejándolo solo con el sonido áspero de su propia respiración y el calor persistente que sus manos habían dejado sobre su piel. El amanecer llegó acompañado de voces afuera. Dalton se obligó a incorporarse apretando los dientes cuando el dolor le recorrió las costillas como una línea de fuego. La pierna herida palpitó con cada movimiento, pero podía apoyarse si avanzaba despacio. Se calzó las botas gastadas, el cuero viejo crujiendo como si también tratara de despertarse, y salió hacia la claridad de la mañana que lo hizo entrecerrar los ojos. 6 rostros jóvenes lo observaban. 5 varones y una muchacha, todos con miradas que iban desde la simple curiosidad hasta una franca hostilidad. Formaban un semicírculo cerca de los caballos, los brazos cruzados, o las manos en la cintura, dejando claro con sus cuerpos lo que pensaban de él. Aquellos no eran niños, eran jóvenes guerreros en formación moldeados por la tierra y el viento. Y él era el intruso que había caído de golpe en su mundo.
Naeli permanecía un poco apartada vigilando la escena. No había cambiado nada de su atuendo, pero la luz del día potenciaba su autoridad natural. Ese era su territorio. Esa era su gente. Y Dalton estaba allí porque ella lo había permitido. El mayor de los muchachos dio un paso adelante, alto, delgado, con hombros que prometían fortaleza cuando terminara de crecer. Sus ojos llevaban un reto claro como una piedra lanzada antes de comenzar una pelea. Tú eres el que se supone que nos va a enseñar. La frase tenía filo como si acusara más que preguntara. Dalton sostuvo su mirada sin apartarse. Para eso estoy aquí. Ya sabemos de caballos. Entonces esto será sencillo. El muchacho apretó la mandíbula. Los otros se movieron ligeramente ansiosos por ver cómo se desarrollaría aquel primer choque. Dalton sintió el peso de su juicio, la forma en que ya lo habían medido y encontrado insuficiente. Conocía esa actitud, la había visto en muchos hombres, que confundían la fuerza con sabiduría y el ruido con autoridad. Caminó despacio hacia los caballos cuidando su pierna lesionada sin permitir que lo detuviera. Los animales eran magníficos, musculosos, atentos criaturas que nacían del cruce perfecto entre buena crianza y manos expertas. Uno de ellos, un imponente semental oscuro con una franja blanca en el rostro, lo observó con las orejas erguidas, curioso pero prudente. Dalton se detuvo junto a la valla. No extendió la mano, no hizo ningún gesto brusco. Solo respiró tranquilo, dejando que el caballo lo estudiara igual que él lo estudiaba a él. El semental dio un paso, luego otro. Los jóvenes apache guardaron silencio mientras el animal se acercaba bajando la cabeza para oler su hombro, su cuello reconociendo la presencia de alguien nuevo. Dalton levantó la mano despacio, permitiéndole ver el movimiento, ofreciéndole tiempo para decidir. Cuando finalmente tocó la mandíbula del semental, el caballo inclinó su cabeza hacia su palma, aceptando el contacto con una confianza que no se puede fingir. La habilidad no consiste en obligarlos a someterse, dijo Dalton en voz baja, sin volverse hacia los jóvenes. Se trata de lograr que quieran seguirte. Es otra cosa. El silencio detrás de él demostró que esas palabras habían hecho impacto. Dalton se volvió hacia ellos. El gesto del muchacho mayor había cambiado. La hostilidad inicial se había disuelto hasta convertirse en un interés áspero, casi a regañadientes. La chica más joven que los demás, y con unos ojos despiertos que le recordaron a los de Naeli, ladeó la cabeza. «Muéstranos», dijo ella.